Hola, buenas tardes. Hola Rosy, ¿cómo estás? Hola, hola, Geo, muy bien, gracias. ¿Y tú? También, muchas gracias, ya aquí listas para platicar. Bienvenidos Buenísimo. todos los que están conectándose ahorita o los que van a conectarse en un ratito o lo van a oír eh, después, en otro momento, porque es como siempre estas pláticas se quedan grabadas. Pues muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Y pues estoy muy contenta porque por fin vamos a hablar de acogimiento familiar. Después de tanto tiempo, llevamos ya varios años aquí entrevistando especialistas y hablando de muchos temas, y pues el tema del acogimiento no lo habíamos tocado tan profundamente, ¿no? Como una entrevista especial para hablar de acogimiento, y pues me da muchísimo gusto, Rosy, que estés por aquí para platicarnos un poquito de lo que es el acogimiento y cómo se trabaja en Fundación Unido. Claro, Geo, sí, no, pues yo te agradezco muchísimo por permitirnos tener este espacio, ¿no? Sabes que te lo decía hace unos momentitos, pues son un equipazo ustedes que admiramos mucho, que pues Ay, hoy son muchas un gracias. referente también para nuestras familias adoptivas y pues me da mucho gusto que puedas prestarnos este espacio y sobre todo tú generar este espacio donde podamos hablar de acogimiento familiar, que es una figura que en realidad pues muchas familias aún desconocen. Y estoy segura que cuando las muchas familias en México conozcan qué es el acogimiento familiar, se van a ver muy identificadas con esta oportunidad de brindar un espacio en sus vidas, en sus familias, en su corazón, para una niña o un niño que lo necesiten. Entonces, me encanta, te agradezco muchísimo que se brinde este espacio para el acogimiento familiar. Muchas gracias Rosy. Pues eh, quiero presentarte primero para los que no te conozcan, que sepan quién eres. Rosalinda Morales Pérez es licenciada en Psicología Clínica por parte de la Universidad del Valle de México. Tiene una especialidad en psicoanálisis y cultura y se encuentra maestrando en este momento estudios en desarrollo del potencial humano. Ha cursado estudios en desarrollo de la primera infancia y comunidades de práctica en el trabajo con niñas y niños afectados por violencia familiar con el Instituto Yuconi, cuidado competente en trauma con las asociaciones Back to Back y Trauma Free World, terapia familiar y de pareja en el IFAM, conflictos en la pareja, maternidad y familia en ILEF y intersecciones en los procesos de adopciones por la organización Alfaga, que es donde nos conocimos, y ha cumplido 10 años ya laborando para Fundación Unido, antes Fundación Quinta Carmelita, y desde hace 5 años como coordinadora del Departamento de Restitución del Derecho a la Vida Familiar, al servicio de niños y niñas con familias adoptivas, reintegradas y de acogida. Del año 2015 al 2017 se desempeñó como perito auxiliar en psicología con especialidad en adopciones por parte del Tribunal Superior de Justicia, y desde hace 3 años cuenta con la acreditación por parte del Sistema Nacional DIF para realizar estudios psicológicos en procesos de adopción. Bienvenida, Rosy. Muchas gracias, gracias, Geo. Sí, pues justamente, ¿no? Hoy quería platicarte, ¿no? Que en Fundación Unido, bueno, pues somos una fundación que existe desde hace más de 35 años, como pues un poquito ahorita nos compartiste, al servicio de niñas y niños Sí. y su restitución del derecho a la vida familiar, ¿no? Ujú. Creemos fielmente que la familia es el mejor lugar para las niñas y los niños que carecen de cuidados parentales. Y bueno, pues por muchos años nosotros nos hemos dedicado a las adopciones. También desde hace un poco menos de años, pero también ya nos dedicamos a hacer reunificación familiar, en donde Ujú. intentamos justamente que las familias no se separen y que podamos Sí, trabajar de la mano con estas familias para fortalecerlas y que los niños puedan quedarse en estos hogares en mejores sí. condiciones y fuera de riesgos. Y recientemente, pues hemos conocido, bueno, recientemente yo te podría decir que nosotros pues hemos estado pendientes de estos primeros pilotos que llegaron a la Ciudad de México, Sí. más o menos por ahí del 2015, 2016, de acogimiento familiar, ¿no? Desde entonces empezaba a gestarse pues un poco acá en Ciudad de México de qué se Ajá. trataban estos programas, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, desde ahí hemos estado estudiando, preparándonos y bueno, recientemente pues ya tenemos 2 años trabajando de manera formal con la evaluación y capacitación, acompañamiento y seguimiento de familias de acogida, ¿no? Hoy te quiero pues presumir
que Fundación Unido ya tenemos 3 familias de acogida. El número parece chiquito, pero de verdad el trabajo ha sido es un muy gran fuerte. esfuerzo. Es un gran esfuerzo y bueno, pues hoy son 3 niñas y niños los que gozan de este programa y los que para ellos la vida pues ha cambiado muchísimo. Radicalmente, así es. Y pues sí, muchas felicidades. La verdad es que sí, mucha gente tiene en la mente Quinta Carmelita, pero bueno, qué bueno que ahora pues nos explicas, ¿no? Como que cambió del nombre y que ahora están con este programa que es el acogimiento familiar. Pero ¿qué es así? Como para los que no sabemos qué es el acogimiento, de qué se trata, cómo funciona, qué es el acogimiento familiar. Sí, por supuesto. Pues mira, el acogimiento familiar es una medida de protección para niñas y niños. Como sabemos, cuando tenemos, pues lamentablemente, muchísimos casos de niñas y niños que quedan desprotegidos por alguna razón en específica, ¿no? Porque son maltratados, porque son abandonados, porque tienen que ser separados de las familias por diversas circunstancias. Los niños entonces, pues entran a protección por parte del Estado y el Estado, pues está obligado a velar por ellos, a darles protección y por eso es que ellos entran a las instituciones. Sabemos que ahí, pues bueno, una de las, digamos, de las formas en las que los niños pueden ver restituido su derecho a vivir en familia, pues es a través de las adopciones, cuando pues los niños atraviesan por un debido proceso y pueden finalmente pues llegar a otros hogares como son los hogares de adopción. El acogimiento familiar lo que nos va a permitir es que ese tiempo que los niños pasan dentro de las instituciones, que bueno, pues podría ser, si muy bien nos va, pues a lo mejor 1 año, 2 años, pero a lo mejor pues hemos tenido casos donde los niños pasan muchos más años dentro de las instituciones. Sí. Ese tiempo, en vez de que los niños vivan dentro de una institución, pueden vivir en hogares temporales. En hogares sustitutos en donde haya una familia que pueda acogerlos de manera temporal. Esta parte de la temporalidad es muy importante que nos quede clara a todos porque esto es lo que va a hacer la diferencia con las adopciones. Exacto. El acogimiento familiar pues es un grupo de familias, un banco de familias que estará dispuesta a recibir en su casa a una niña, a un niño o un adolescente o bien un grupo de hermanitos de manera temporal, en tanto estos niños pueden ver restituido de manera permanente su derecho a vivir en familia, que pudiera ser, pues, regresar tal vez a sus familias de origen a través de un programa de reintegración, o bien irse en adopción. Pero entonces, aquí lo más importante de lo que vamos a platicar, pues es justamente qué pasa con los niños dentro de las instituciones y por qué no es bueno que los niños estén dentro de una institución o por qué es mucho mejor que una niña o un niño pase tiempo dentro de una familia, ¿no? Exacto. Entonces, ese sería como lo... Exacto. Y entonces, exacto, o como continuar esto que tú dices, porque sí, mientras tú vas platicando, se habla mucho y hay muchos estudios ya comprobados de que el efecto de la institucionalización pues no es muy bueno para los niños, no es un buen efecto, o sea, no es beneficioso, ¿no? Vamos, es beneficioso en un momento dado que es importante separar de la familia biológica porque a lo mejor no tiene las competencias parentales suficientes, porque la situación es complicada, porque hay maltrato, y entonces es mejor separarlos. Sin embargo, que pasen tanto tiempo en la institución se vuelve también ya un problema, ¿no? Para ellos, para su desarrollo psicológico, su desarrollo, pues, de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué no? Explícanos un poquito más qué pasa en la institución, que por un lado es buena, pero por el otro lado tanto tiempo no. Por supuesto, sí, Geo. En efecto, como tú dices, el acogimiento residencial, pues es esta medida, ¿no?, urgente para que los niños pues puedan estar seguros. Sin embargo, bueno, pues ahí hay toda una, pues, ¿no?, toda una historia muy, muy importante de conocer, en donde, bueno, por supuesto hay buenas prácticas y hay pésimas prácticas.
¿no? Sí, Y muchos hemos conocido, pues, de casos terroríficos, ¿no? Como sí, fue en su momento, hace muchos años, Casitas del Sur, como fue en su momento, hace no tantos años, con Mamá Rosa, ¿no? Como todas estas macroinstituciones que ponen en riesgo a los niños en muchos sentidos. Aquí, bueno, pues ya es ver, digamos, el caso más grave, ¿no? Como en estos casos que fueron ya, pues ya denunciados y demás, en donde sí, los niños pues ya vivían cuestiones de maltrato, tal vez peor del que vivían en su casa, ¿no? De sí, abuso sexual, ¿no? De inclusive de, pues de muchas más circunstancias que vulneraban sus derechos. Y digamos ese pues en el espectro más grave, ¿no? Pero en realidad, aun cuando las casas ofrezcan un buen espacio para niñas y niños, como es Fundación Unido, ¿no? Que ahí la sí, verdad es que los tenemos muy consentidos y muy bien cuidados, pero aún así, cuando podemos tener buenas prácticas, una institución nunca será el lugar adecuado para niñas y niños, debido a que ellos no van a tener la atención individualizada y especializada que un niño requiere y un niño ujú, merece. Entonces sí, empiezan a ser simplemente pues un grupo en donde pues nos tocará de pronto a lo mejor que sí nos atienda la cuidadora, a lo mejor vamos a estar más propensos a más enfermedades porque somos más niños compartiendo en un solo espacio. A lo mejor si tengo una necesidad especial, pues a lo mejor no va a haber el tiempo o el abasto para la institución para poder atender esa necesidad muy específica. Y sobre todo, pues generar un sentido de pertenencia, ¿no? Eso es una parte fundamental por la cual buscamos que una familia sea el mejor espacio para las niñas y los niños. ujú, Está comprobado, obviamente, que la institucionalización genera un rezago en el desarrollo generalizado de las niñas y niños, no solamente el psicológico, sino también la salud, el académico, eh, todos los aspectos globales, ¿no? Del desarrollo de una niña o un niño se van a ver rezagados, ¿no? Entonces, inclusive, pues entre más tiempo el niño pase institucionalizado, pues más es el rezago que ellos están viendo afectado en su desarrollo, ¿no? Una familia, en cambio, pues dará ese sentido de pertenencia, podrá crear ujú, estos vínculos de apego seguro, que sabemos, y acá también lo han hablado ustedes muy claramente, como el vínculo afectivo, el apego seguro en niñas y niños es fundamental para su sobrevivencia, ¿no? No solamente para decir, no, tenemos esta interacción adecuada con el resto de las personas, sino verdaderamente el apego, el afecto, el sentirse parte de, el sentirse seguros y amados, les da un sentido de identidad, les da un sentido de pertenencia y les permite tener herramientas para la vida. Y de esta sí, manera también una familia pues podrá atender de manera especializada pues todas estas necesidades que cada niño de manera muy particular necesita, ¿no? así Entonces es. 100%, ¿no? De pronto nos llegan a decir, es que el niño dice que extraña la institución y yo pienso que a lo mejor él estaría mejor ahí que con nosotros, que ya estamos de acogimiento, ¿no? Y le decimos, nunca va a ser el mejor lugar, nunca, ¿no? Sí, Y los sí, niños tienen que tener eso muy claro, ¿no? Ellos pueden pasar a veces momentos complicados, crisis, pero un lugar mucho más seguro y más estable para ellos será dentro de una familia. una familia, exactamente. Y entonces, a ver, entiendo que los niños permanecen mucho tiempo en las instituciones porque los procesos jurídicos son muy lentos. Bueno, más lentos de lo que esperamos, de lo que quisiéramos, ¿no? Sí, Y entonces, mientras se desatora el proceso de algún niño o niña, entonces está este programa de acogimiento familiar. ¿Es así? Y la así, diferencia con la adopción son pues el tiempo que permanece con la familia. ¿O hay alguna exacto. otra diferencia? Sí, principalmente la diferencia con las adopciones es esa que mencionas, Geo. No, la adopción es una medida de protección definitiva. Es decir, Ujú, cuando un niño o niña llega por adopción a una familia va a ser para siempre, ¿no? Por lo menos sí, hasta que cumpla la mayoría de edad. Pero en el acogimiento familiar vamos a tener una temporalidad muy específica y de ahí radican los tipos de acogimiento que podemos hacer. Entonces, esto va a ocurrir solo en tanto el niño o la niña pueda tener resuelta su situación legal. Entonces, ujú, serán, como te decía, a lo mejor 6 meses, 1 año, 2 años, a lo mejor nos alargamos un poco más, pero ujú, el niño podría, digamos, estar en esta familia de manera temporal en tanto a lo mejor
se resuelve el que él regrese con su familia de origen a través, como te decía, de un programa de reintegración familiar, o bien pues que pase un proceso más largo en donde tenga que haber un juicio de pérdida de patria potestad para que entonces el niño más adelante pueda ser dado en adopción. En esa temporalidad a lo mejor radica los tipos de acogimiento, ¿no? Que pueden ser acogimientos cortos, acogimientos largos, inclusive acogimientos de urgencia, por ejemplo, si algún niño, por decirte, ¿no? Va a ser operado y va a pasar pues un tiempo, digamos, como de convalecencia, puede ser ese tiempo de convalecencia el que pase con una familia de acogida. Entonces, hay familias que, por ejemplo, ellas están dispuestas a acoger, pues a lo mejor semanas o meses a una niña o un niño, y hay familias que pudieran prestar este acogimiento, pues a lo mejor 2 o 3 años. Entonces, pero siempre va a tener una finalidad, o sea, va a tener un tiempo donde se termina este acogimiento familiar. Sí. Oye, y entiendo que este programa, bueno, en México apenas tiene poquitos años, ¿no? Y que está, bueno, creciendo en algunos estados más, en otros menos. Pero mi pregunta hacia tu experiencia es, ¿las familias ya conocen el programa, ya saben que, o sea, como te llegan las familias y dicen, yo quiero ser familia por acogimiento o yo quiero ser familia adoptiva? ¿Cuántas familias te llegan para decir, quiero ser familia por acogimiento? O sea, ya es un proceso que ya las familias están dispuestas y que saben que es solo un proceso temporal. Sí, nosotros justamente como tenemos los dos programas, tenemos Ajá. el programa de adopciones y el programa de acogimiento familiar, nos es muy fácil por decirte que nuestros solicitantes puedan distinguir claramente si ellos desean ser familia adoptiva o familia acogida. A veces Sí. llegan a la reunión de acogimiento y piensan que es una adopción. Entonces, Ajá. pues ahí nosotros les explicamos la diferencia Sí. y bueno, pues nos hemos encargado como un poco a través de las redes, a través de la información que ofrecemos en la página, pues que pueda comprenderse cuál es la diferencia entre acogimiento familiar y adopción, pues para que la gente conozca bien esta diferencia. Y sí, fíjate que la difusión del programa es uno de los retos más grandes, que no solamente vivimos en Fundación Unidos, sino pues en diversos espacios donde nos encontramos con otras instituciones, con las autoridades para hablar de acogimiento familiar, pues es el reto al que nos hemos estado encontrando todos. No es un poco difícil establecer pues un programa de difusión amplio, vasto, que nos permita llegar a muchos lugares y que la gente conozca de este programa, pero sobre todo esto que mencionas es muy interesante, Geo. No es tan fácil que una familia pues a lo mejor se aventure a hacer este programa, ¿no? Uno, pues tal vez, como te decía, porque no conocen todavía. Yo estoy segura que entre más auge y entre más Claro. podamos hablar de acogimiento familiar, pues muchas van a ser las familias que se vean atraídas por este programa. Pero en efecto, pues es un programa en el que hay que tener aquí sí un alto grado de altruismo, ¿no? Que tú como familia quieras ayudar a un niño. Y esa es la gran diferencia con las Sí. adopciones, Geo. Sí. Porque cuando tú quieres adoptar, tú quieres tener un hijo, ¿no? Entonces Sí. eso es muy claro. Tú quieres ver, digamos, pues realizada la maternidad o la paternidad. Sin embargo, para el acogimiento familiar, las familias no deben desear tener un hijo, digamos, como yo quiero tener un hijo, sino el deseo profundo es ayudar de manera temporal a una niña o un niño, y eso tiene que estar como muy claro en su corazón. Entonces, ciertamente, pues mucha gente es altruista, mucha gente es generosa, mucha gente quiere ayudar y mucha gente lo hace de muchas maneras, pero esta ayuda, pues es una ayuda que te implica un cambio de vida, ¿no? Que te Sí. implica, pues, que de verdad este anhelo que a lo mejor tú tienes por cumplir es, digamos, heroico, ¿no? En ese sentido, o sea, no es, claro que es, no siempre es ir a donar, pues, a lo mejor la ropa que no utilizamos, o a lo mejor hacer un voluntariado, ir a jugar con los niños en una casa hogar, pero imagínate que lo que tú quieras hacer para ayudarle a una niña o un niño es que viva contigo por un tiempo a lo mejor prolongado, ¿no? Entonces, Sí.
Sí, no es algo sencillo, pero nosotros vemos que la satisfacción es inmensa y es enorme y hay muchas familias dispuestas y listas para hacer esto por los niños. Oye, y bueno, aquí, ¿qué características tendrían que tener estos padres acogedores? Porque sabemos las características de los padres adoptivos, que muchas veces es mucho trabajo personal, mucho conocimiento de lo que es el trauma, de lo que es el apego, de todo esto, ¿no? ¿Cuáles son estas características que los papás o mamás que quieran acoger deben, pues, contar o tener? Claro. Pues bueno, primero las familias o los solicitantes de acogimiento, a lo mejor como un dato muy duro, pues es que deben ser mayores de 25 años, ¿no? Y tener una diferencia de 17 años con el niño o niña que vayan a acoger, igualito que en adopciones. La conformación familiar no es, digamos, relevante. La conformación de la familia podría ser, pues, en efecto, a lo mejor una pareja, pero podría ser una persona soltera, o podría ser una persona con hijos, o podría ser una familia de 3 generaciones. Es decir, la conformación familiar no es relevante. Lo que es relevante es considerar que es un proyecto que los incluye a todos y en el que todos tienen que estar de acuerdo, ¿no? Y se comparten muchísimas características con el perfil de adopciones, Geo, ¿no? Y en ese sentido, pues también hacer la valoración y hacer la capacitación de estas familias, pues también nos va a llevar, pues, ¿no? Poder identificar estas características y poder también tener muy claro cuál es el perfil, ¿no? ¿No? Finalmente, pues son familias que tienen que tener esta estabilidad emocional, esta salud psicológica que se necesita para poder criar a un niño y algunas herramientas, por supuesto, ¿no? Hablaremos de la empatía, de la sensibilidad, del cuidado responsable, que tiene que ver pues con convertirte en un cuidador. Muchas de las familias pues obviamente pueden ya ser padres o madres y tener esta experiencia de crianza. Pues obviamente tener una solvencia económica, una estabilidad económica, porque a diferencia de a lo mejor lo que algunos de nosotros hemos conocido, que son los en Estados Unidos, el foster family, ¿no? Digamos que es una figura a lo mejor más conocida, se sabe que pues el Estado ofrece, digamos, pues esta compensación económica para que las familias puedan sostenerse, ¿no? Aquí en México por lo menos aquí en Ciudad de México, en otros estados también hay cierta expectativa con pensar que esto pudiera cambiar más adelante, pero hoy por hoy, pues en la mayor parte, o si no es en todos los estados, las familias no reciben ninguna remuneración económica. ¿No? A lo mejor en el caso de nosotros podemos apoyar con algunos servicios, apoyar con algunos apoyos, bueno, me refiero no redundantemente, pero a lo mejor brindarles algunos apoyos. Sí. Y en ese sentido, pues es una ayuda ligera, pero en realidad las familias de acogida ofrecerán a los niños lo que puedan ofrecer, sin que esto, pues obviamente, desestabilice a la familia en su situación económica, ¿no? Entonces sí es muy parecido, ¿no? Al perfil, tener desarrolladas algunas competencias, pero también nosotros nos encargamos de capacitar a las familias y que ellos puedan tener o desarrollar algunas otras habilidades, ¿no? Sí, exacto, que eso nunca se termina, ¿no? De aprender y de conocer sobre, pues, crianza respetuosa y conectiva y, pues, la forma de todo eso nunca terminamos de aprender. Y Exacto. entonces dices que se puede acoger en México o adoptar igual familias o sea, conformadas de muy diferentes formas, ¿no? Sí, claro. También familias homoparentales, Claro. etcétera, ¿verdad? Sí. Oye, ¿y cómo son los tiempos? Porque luego muchas familias dicen, no, es que, o es como un comentario muy común, no, es que para adoptar son tiempos eternos, ¿no? ¿Cómo son los tiempos en el caso del acogimiento? Claro, sí. Nosotros, yo creo que hemos ido en este primer periodo, digamos, donde hemos ido formalizando la figura del acogimiento, nos ha tomado, digamos,
pues un poco más de tiempo poder valorar a las familias, terminar de comprender un poco como todo el mecanismo y aterrizarlo ya a los procesos muy claramente. Sin embargo, pues la expectativa es que cada vez más nosotros vayamos agilizando estos tiempos, ¿no? Entonces, digo, en realidad sí las familias tienen que atravesar, digamos, por un periodo de capacitación que aproximadamente son 3 meses, ¿no? O sea, de capacitación todos los sábados y nosotros les ofrecemos justo estas herramientas de las que hablabas, ¿no? Sí. Crianza positiva, poder entender el perfil de los niños institucionalizados, hablamos de violencia, hablamos pues de muchos temas que la familia necesita conocer, de trauma, ¿no? Que las familias necesitan tener pues estos elementos, ¿no? La familia necesita pues atravesar por algunas entrevistas, por una evaluación psicológica y por una evaluación socioeconómica, ¿no? Al final ellos también van a tener que conformar una carpeta de documentos y algo muy importante es que, digamos, con todo esto nosotros armamos un expediente que lo vamos a presentar, en este caso nosotros tenemos pues una participación, una colaboración importante con la Procuraduría Federal, ¿no? Esta Procuraduría Federal pues es quienes les otorgan una acreditación como familia de acogida. Entonces nosotros los preparamos, los capacitamos, presentamos todo su expediente y es el DIF nacional quienes les otorgan ya como tal una certificación que les va a permitir pues ser familia de acogida. Nosotros pudiéramos pensar que en un tiempo estimado pues a lo mejor podamos llevarnos un año o un año y medio para hacer esto, porque también acá nosotros vamos a ofrecer recomendaciones, ¿no? Recordemos que ninguna familia pues llegamos ya con todas las herramientas listas para cuidar y sobre todo pues algo muy importante, Geo, pues es pensar que también el perfil de niñas y niños no es un perfil sencillo, ¿no? Acá también en tu programa lo han platicado, son niñas y niños que habiendo atravesado por situaciones de violencia, de maltrato, pues todos ellos van a tener esta condición también de trauma. Esto hace que nos tengamos que preparar a las familias para estas condiciones que van a tener que enfrentar. Entonces, a lo largo de este proceso les podemos brindar recomendaciones, que sea pues a lo mejor estas otras capacitaciones, a lo mejor de pronto tomar alguna terapia psicológica, de manera que le brindemos las herramientas que necesitan y eso conlleva tiempo, ¿no? Sabemos que a veces tanto en adopciones como tales en acogimiento, pues las familias digan, ay, bueno, sí, yo lo quiero ayudar, pues ¿por qué esto tan tardado? ¿Por qué tantos peros? Pero siempre queremos sensibilizar a las familias que todo es en razón de su propio beneficio, de prepararles y dotarles de las herramientas que en el futuro pues les van a salvar de muchas situaciones, ¿no? Sí, exacto. Sí, y que bueno, esto que se dice de que es que son tiempos larguísimos, pues son los tiempos necesarios, ¿no? Porque uno pensaría, ay, bueno, pues yo estoy listo, ¿no? Pareciera, pero pues muchas veces no pensamos en todo lo que va a llegar, ¿no? A nuestra vida con toda la historia de los niños, ¿no? Exactamente, ¿no? Y acá es bien importante como conocer quiénes son estos niños o niños que pueden llegar en acogimiento a las familias. Si bien es cierto que a lo mejor, por ejemplo, podría llegar un bebé recién nacido, ¿no? Por ejemplo, alguien que tal vez la mamá pues decida darlo en adopción y en el tiempo que inclusive aún cuando la mamá quiera otorgar, digamos, la tutela de su hijo, pues vamos a tener que atravesar por un proceso legal y formal, ¿no? Que estamos hablando de algunos meses, pues a lo mejor este acogimiento, pues bueno, ¿no? Será cuidar un bebecito, con todo lo que esto conlleva, ¿no? Que también tiene su reto. Pero el otro perfil de niñas y niños que pueden llegar al acogimiento familiar, pues son estos niños y niños de los que hablábamos, los que han sido separados de las familias, por temas de violencia, por temas de omisión de cuidado, por temas de maltrato, por temas de abandono. Y todos ellos, como decíamos, pues van a tener una condición emocional, no solamente de este rezago del que hablamos cuando ya están dentro de las instituciones, sino que además tenemos que sumar estos pasados difíciles, Geo, ¿no? Estas situaciones donde la violencia incluso se normaliza, donde la sexualización también para ellos está corrompida, ¿no? Donde hay muchas necesidades que tienen estas niñas y niños,
y que las familias tienen que volverse especialistas en poder atender estas situaciones. Todos ellos acá, ¿no? Seguramente han tocado este tema, ¿no? De la herida del abandono, ¿no? Para ellos haber sido maltratados, lastimados, pero más bien dejados o abandonados por quienes deberían haberlos amado, que son su padre y su madre, genera en estos niños pues una circunstancia emocional muy dura y que se va a ver reflejada pues en un comportamiento, en conductas disruptivas y en estilos de apego pues inseguros que van a, bueno, pues tener toda una serie de expresiones ahí en la interacción con las demás personas, ¿no? Por esa razón es que este perfil de niñas y niños necesita espacios seguros, necesita cuidadores competentes, ¿no? Necesita personas preparadas que los puedan atender. Digo, podríamos hacer desde un caso muy sencillo, pero inclusive hay acogimientos especializados donde tal vez las familias tienen que todavía especializarse más y saber cómo cuidar a un niño que ha vivido trauma o a un niño que tiene alguna discapacidad o algún niño que tiene alguna enfermedad psiquiátrica, ¿no? Entonces son familias que inclusive pues a lo mejor se van a especializar y van a tener las herramientas para ayudar a estos niños. Exacto, hay una cita que incluso te mandé de José Luis Gonzalo, que habla un poco de eso. Él dice, comprendo a los papás y las mamás adoptivos y a los acogedores, porque su tarea es muy larga, ¿no? Y él dice muy ardua, muy larga, agotadora y a veces poco gratificante, porque ellos lo que tienen que hacer no solo es educar, sino reparar lo que otros dañaron a nivel de apego o de su sistema nervioso, y que además estos daños o estas lesiones no se ven a simple vista, ¿no? Pero ellos internamente, su cerebro está funcionando ya con estos daños y cuesta mucho volver a estabilizarlo. Entonces, es reparar. O sea, son familias que reparan, ¿no? En Exacto. situaciones difíciles que, pues sí, las situaciones adversas, ¿no? Que se Exacto, vivieron ¿no? Sí, que tan chiquitos. esto comparten, como tú bien lo dices, como con el perfil de familias adoptivas, ¿no? Ujú. Y ciertamente sí, no solamente van a educar y a formar a un niño, sino que también le van a ayudar a sanar sus heridas. Sí. Y esto las familias tienen que tenerlo muy claro, ¿no? Se vuelven, por eso es que aquí pues ese nivel de altruismo, ¿no? De generosidad, pues tiene que estar muy presente en estas familias y saber que los niños pues van a desconfiar, que los niños van a tener muchas conductas en donde para ellos es muy común que los rechacen, que los maltraten y van a esperar que la familia los maltrate y los rechace. Cuando la familia no lo hace, para ellos es muy desconcertante y empiezan a generar comportamientos para que los regañen, para que no lleguen las familias a esos puntos donde ellos están acostumbrados a ser tratados, ¿no? Cuando se encuentran con familias empáticas y solidarias, pues entonces son familias que les dicen, aquí no te vamos a pegar, aquí no golpeamos, ¿no? Y aquí hagas lo que hagas, te comportes como te comportes, te vamos a querer siempre. Y tienes un lugar en esta familia, ¿no? Entonces, sí, justo necesitamos, ¿no? De estas familias bien preparadas, por eso también les pedimos, ¿no? Sean pacientes, ¿no? Sean pacientes en el proceso, sean pacientes en la espera, porque en realidad se necesita mucho de esta capacitación también. Así es. ¿Y cómo es el proceso? O sea, llega el niño o el bebé o el adolescente y mientras se transcurre el proceso jurídico, ¿cómo dicen ustedes, bueno, este bebé o este niño o este adolescente se va en acogimiento? ¿Cómo es si él va a regresar a su familia biológica o no? ¿O si se va a ir en adopción? ¿Cómo manejan esta situación? Sí, pues los niños deben saber que estarán de manera temporal con estas familias y el equipo técnico tiene que ser muy claro en esta parte con los niños. Los niños siempre entienden, aunque estén muy pequeñitos, ¿no? Y eso lo sabemos. Ellos pueden comprender la situación si nosotros se los explicamos a su nivel de desarrollo, pero ellos deben saber que van a ir de manera temporal a estos hogares, de manera que constantemente les podamos estar informando en qué va su caso, ¿no? A lo mejor ya cuando se tenga, digamos, una certeza de si el niño va a regresar con la familia de origen, pues empezamos a platicarle de esto tanto al niño como a la familia, ¿no? Y se empieza a preparar, a hacer un trabajo. Digo, algo muy importante que ocurre acá, Geo, es que los equipos técnicos dentro del acogimiento familiar deben estar muy presentes a lo largo del acogimiento.
Debemos hacer visitas quincenales o por mucho a lo mejor mensuales y estar en constante comunicación con la familia y en constante trabajo con ellos, de manera que se les podrá ir diciendo, bueno, nos vamos a ir a la reintegración familiar o tal vez, ¿no? Vamos a tener una nueva familia y esta niña o niño pues ya está asignado tal vez en una familia adoptiva. Entonces, ciertamente ahí pues se necesita de un trabajo también de participación de la familia de acogida para poder generar pues un primer espacio de convivencias con la familia definitiva de la niña o niño, ¿no? Las familias de acogida pues podrán involucrarse tanto como ellas quieran. Aquí también será una parte, pues una decisión muy importante para ellos, saber qué tanto quieren involucrarse tal vez en estas convivencias o mantenerse un poco más al margen. La idea es que poco a poco pues vayamos haciendo esta transición del hogar de acogida a finalmente la adopción o la reintegración familiar, como lo hacemos en la institución, ¿no? En la institución lo que hacemos es generar una serie de convivencias paulatinas, cada vez más cercanas, cada vez más frecuentes, hasta que la niña o niño esté listo para poderse ir a su nuevo hogar, digamos, o retornar al hogar de origen, ¿no? Entonces, todo este proceso se va acompañando y la idea es que, pues, hacer todo el tiempo partícipe a la familia de acogida, estar en constante comunicación, platicarle y presentar quién es la familia adoptiva o quién es la familia de origen y, sobre todo, pues, aquí preparar una parte muy importante que es el cierre, Geo, ¿no? Aquí la parte del cierre, el acogimiento es una parte fundamental para lo que las familias deben estar listas, porque fíjate que es una de las preguntas más frecuentes que las personas dicen, ¿no? O los comentarios que más escuchamos, oye, pero yo me voy a encariñar con ese niño, esa niña, o sea, ¿cómo lo voy a dejar ir, no? O sea, si ya va a ser parte de mí, de mi familia, pero ¿cómo lo voy a dejar ir, no? Y ese yo creo que es un punto medular en el acogimiento familiar, ¿no? Que de verdad tu corazón sea tan grande, pero tan fuerte también para que digas, sé que el día que se vaya voy a sufrir, pero el bien que yo le hice a este niño es mayor y me quedo con eso, ¿no? Entonces, sí poder estar muy claros en que no es un momento fácil para la familia de acogida, pero que también están capacitados y preparados para estas despedidas y que van a estar siendo acompañados también por el equipo técnico para poder también ir haciendo este cierre, ir haciendo esta despedida y posteriormente, cuando el niño ya se va con su familia, pues tener también este espacio en donde puedan ellos emocionalmente recuperarse y estar listos para un siguiente acogimiento. Hay por ahí algunos testimonios muy bonitos de familias españolas que dicen, cada vez que se va un niño, yo digo, no lo vuelvo a hacer, ¿no? Pero al día siguiente me hablan por teléfono y me dicen, ¿qué crees? Tenemos otro niño que queremos que cuides, yo nunca puedo decir que no, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí las satisfacciones son gigantescas y yo creo que el corazón es grande y es fuerte el de estas familias y esto que hacen, como te decía, pues es un acto de amor profundo, ¿no? Sí, heroico. Oye, y ahorita que hablas de que los niños pueden regresar a su familia de origen o irse a una familia adoptiva, ¿ustedes trabajan también con las familias de origen para ver si es posible que el niño regrese con ellos? Así es. Bueno, una reintegración familiar siempre es una decisión a nivel de autoridad, ¿no, Geo? Ahí sí es la autoridad la que determina si se lleva a cabo una reintegración familiar. En algunos casos, con algunas instancias de gobierno, nos permiten participar de esta valoración de las familias de origen. Y muchas veces nos permiten hacer trabajos de fortalecimiento familiar, que esto es lo más importante, porque, bueno, a lo mejor el niño o la niña regresa a esa familia de la que tuvo que ser separada, pero en muchas situaciones, en muchas circunstancias, regresan a las mismas situaciones en donde estaban. Entonces, tenemos que trabajar con las familias, tenemos que buscar espacios seguros y diferentes para ellos, y eso se hace a través, pues, de un programa pues muy arduo y muy fuerte de fortalecimiento familiar. Hay veces en que, por ejemplo, las niñas y niños no van a regresar, digamos, a esa familia de origen, sino con familia extensa, ¿no? Con alguna tía, con algún abuelo, con algún otro familiar que a lo mejor pues posee
habilidades distintas y le vaya a ofrecer Sí. pues una vida distinta. Aquí pues a lo mejor el trabajo es más sencillo, ¿no? Pero ciertamente sí, ¿no? Nosotros nos encargamos de hacer estos programas de fortalecimiento familiar siempre y cuando las autoridades nos permitan hacerlo y pues es elemental, ¿no? Para evitar la separación de niñas y niños. Exacto. Sí, hay hijos adoptados adultos que mencionan mucho que siempre el mejor lugar es pues su familia de origen, ¿no? Y claro que siempre y cuando esa familia tenga las competencias adecuadas, ¿no? Las competencias parentales adecuadas para que el niño viva ahí de una manera digna y plena, ¿no? Claro. Pero si no es posible, pues para eso está la figura del acogimiento o de la adopción. Exacto, sí, sí, sí. Bueno, es todo un tema, ¿no? La reintegración familiar, porque en efecto, Sí, pues hay que poner a los niños en lugares seguros, ¿no? Muchas veces la sí. familia no representa un lugar seguro Ujú. y en muchos casos la familia, pues no se interesa por una reintegración familiar, ¿no? Inclusive cuando son demandados para el juicio de pérdida, pues no se presentan. A lo mejor ya son familias que pues no hacen esta búsqueda y claro, para este tipo de casos, pues la adopción siempre pues será la mejor opción para estos niños. Sin embargo, pues es muy importante también apostar por las familias para que sepan que pueden salir adelante con sus niños, ¿no? Siempre se Ujú. ha dicho dentro de la reintegración familiar que la pobreza no es un aspecto que deba separar a las familias Sí. y en muchas ocasiones lo es, Geo, ¿no? Entonces, Ujú. si más bien como sociedad nos acercáramos y trabajáramos de manera conjunta para fortalecer a estas familias, para apoyarlas, para brindarles capacitación y formas distintas de crianza, Sí. pues tendríamos menos niños o estos niños que como tú dices, de pronto es como, ¿por qué no me buscaron? ¿Por qué no hicieron más por mí? Ujú. ¿No? Sí, Que sabemos que ese es pues un dolor grande para los niñas y niños que llegan por adopción, ¿no? sí, así es, así es. Oye, ¿y cuántos eh, estados en México tienen ya este programa del acogimiento? ¿Cómo están las estadísticas? Yo sé que no hay un censo en adopción tampoco, ¿no? No lo tenemos desafortunadamente porque nos ayudaría muchísimo el Sí. conocer estos números, ¿no? Pero más o menos cuántos estados, ¿cómo está el acogimiento en México Sí, en general? sí, sí, pues miren, no, la cifra exacta, ¿no? Me acabo de encontrar ahí un compilado muy interesante que habla justamente como de estados en específico y de países en específico que hacen acogimiento familiar y que nos ofrecen cifras mucho más claras y con todo gusto te lo voy a compartir para que podamos a lo mejor pues todos informarnos mucho más, ¿no? La realidad es Sí. que Nuevo León es el estado punta que ha trabajado muchas más el acogimiento familiar, Ujú. inclusive pues desde 2017 más o menos ellos han estado impulsando de manera muy fuerte el acogimiento familiar, ¿no? Inclusive nosotros estamos capacitados por la asociación Back to Back, que es una asociación justamente que favorece e impulsa el acogimiento familiar y están en Monterrey. ¿No? Sí, Y esto es porque fíjate que no reciben pues mucha influencia justo del programa de Foster Family de Estados sí, Unidos y entonces algunas ciudades más pegadas a la frontera pues han podido desarrollar más estos programas. Pero la verdad es que estados como Tabasco también tienen programas muy desarrollados, ¿no? ujú, Tijuana, por allá Baja California Norte tienen también ya desarrollados muchos programas. Se están capacitando muchos estados para ya poder brindar este proyecto de acogimiento familiar. Veracruz también es un estado que ha podido desarrollar más. Y aquí fíjate que nosotros, ¿no? Ser Ciudad de México, que a veces decimos, bueno, Ciudad de México tendría que ser también punta de lanza, pero la realidad es que acá pues vamos un poco retrasados, ¿no? mm, Si bien es cierto, la pandemia impulsó o empujó, digamos, a que se dieran acogimientos familiares a veces de urgencia, sí, porque pues cuando pasó la pandemia, los niños que estaban dentro de las casas, dentro de las agencias y los ministerios públicos tuvieron que ser ubicados en familias y a veces pues con procesos no express o a veces hasta en procesos informales, pero pues se tuvo la necesidad de impulsar este tema del acogimiento familiar y bueno, finalmente desde hace yo creo que ya pues pasada la pandemia empezaron ya a formalizarse muchos más procesos aquí en Ciudad de México, principalmente con DIF Ciudad de México, con DIF ujú, Nacional, que ya tienen estos programas de acogimiento familiar. Eh,
y pues que evidentemente, como te decía, todavía todos carecemos pues de una difusión lo suficientemente fuerte para que lleguen Sí, pues cada vez más familias solicitantes, ¿no? sí, y Ese como es tú un bien poco el reto. eh, propusiste el título de esta charla, ¿no? Que es como, es un tema de la comunidad, ¿no? Es un compromiso de la sociedad con la niñez. Sí, totalmente, Geo. Yo me acuerdo mucho de las palabras de Oscar Rivas, del Instituto Newman, Ujú, sí, ¿no? Que en alguna charla sobre acogimiento familiar, él decía palabras que a mí me simbraron mucho y decía, habla muy mal de nosotros como sociedad, que existan tantos niños con necesidad de una familia y que no se lo brindemos, ¿no? ujú, Entonces, es cierto, ¿no? Nosotros hemos olvidado, pues que venimos de aquellas tribus, de aquellas comunidades en donde un niño, si perdía los cuidados parentales, era responsabilidad de toda una comunidad, no se podía quedar desamparado, ¿no? Entonces, hoy por hoy, pues ya somos, ¿no? Un país muy grande en donde se sí, ha desmembrado mucho ese sentido de comunidad, de fraternidad, de solidaridad, y es muy importante que como sociedad podamos mandar este mensaje, ¿no? De comprometernos con estos niños, porque estos niños que necesitan estas familias no son ajenas a ti, ¿no? Como ciudadano, son parte exacto. de tu sociedad, no es que nos quitemos esa obligación de pues que lo haga alguien más o alguien más que levante la mano, pues no, es Ujú, responsabilidad y es obligación de todos que tuviéramos que mirar por estas niñas y niños que lo necesitan, ¿no? Como una así es. sociedad mucho más fraterna. Uh-huh. Así es, y aquí pues a mí me gustaría también hablar un poquito de estas redes, ¿no? De estas redes tan necesarias para las familias, que creo que también aquí hay una cierta diferencia en las características porque, por ejemplo, la red familiar, la familia extensa, la escuela, el apoyo de médicos, psiquiatras, psicoterapeutas especializados también en acogimiento, ¿no? Porque hay que Claro. acompañar a una familia que en algún momento va a dejar ir al hijo Uh-huh. que estuvo temporalmente, entonces hay que ir acompañando todo este proceso y irnos especializando también en esto, ¿no? Pero también, por ejemplo, para la familia extensa, por ejemplo, Uh-huh. es como las familias adoptivas de pronto es como ir educando un poco a nuestras propias familias extensas de lo que es la adopción, de lo que es la adversidad temprana, el trauma, el apego. Y aquí también sería el saber que es temporal, ¿no? Que es Uh-huh. un proceso temporal y que el niño en algún momento se irá, pero que se requiere de este apoyo de la familia, ¿no? Uh-huh. De Claro, amigos, sí, totalmente, ¿no? O sea, no, para cuidar a un niño se necesita una tribu, ¿no? sí, Y un poco ahorita lo hablábamos a nivel de una sociedad más grande, pero a nivel de ya el cuidado especializado de un niño, pues lo ideal es que haya una tribu completa sosteniendo a la familia, ¿no? Siempre para nosotros, tanto en adopciones como en acogimiento y en reintegración familiar, es fundamental el tema de las redes, ¿no? El poder tener cerca de nosotros pues estas redes familiares que apoyen, que soporten, pero también estas redes, como tú bien lo dijiste, profesionales, que también le permitan a la familia pues tener también a quién acudir cuando surjan los temas de todos tipos, ¿no? sí, Inclusive a veces hasta pues en este cansancio, ¿no? Hay un proyecto que también se impulsa que son las familias canguro, ¿no? Que digamos cuando a lo mejor la familia acogida empieza pues a quemarse un poco, a sentirse sí, muy abrumada, a sentirse muy cansada. Pueden existir otras familias todavía más temporales que sean el apoyo de estas familias de acogida, ¿no? Entonces, imagínate si todas, ¿no? Nos conectáramos de esa manera en apoyarnos de manera cada vez más especializada, pues sería mucho más fácil poder cuidar de nuestras niñas y niños, ¿no? Pero exacto. sí, finalmente las redes en todos sentidos, bueno, pues permiten, ¿no? Un mejor acogimiento, un mejor cuidado Sí, de nuestros niños. sí. Ay, pues está interesantísimo, la verdad, todo este tema, este programa. Ojalá que, bueno, pues aquí ya estamos con nuestro granito de arena difundiendo un Sí. poquito lo que es, ¿no? Y pues seguiremos invitando a las personas para que aprendamos, ¿no? De qué se trata y irnos sumando a esta forma, ¿no? De apoyar y a acompañar a los niños que están en el proceso o de reunificación con su Uh-huh. familia o de adopción.
Así Y es. me platicabas que en Fundación Nido bueno, ya llevan 2 encuentros y están organizando un tercer encuentro de familias. Sí, sí, Geo, también, muchísimas gracias a ti, de verdad, como es un granote de arena el que pues puedas abrir el espacio para que se den a conocer estos programas que están al servicio de niñas y niños que así lo necesitan. Y bueno, también nosotros, como te decía, que somos pues una institución que también apoyamos las adopciones, sí hemos generado espacios virtuales durante este es el tercer año que generamos un espacio virtual al que nombramos Encuentro de Familias Adoptivas. Voy a poner Entonces, por aquí el póster sí, porque ahí se ven los temas que van a tratar mientras tú venos platicando. claro. Sí, sí, lo que nosotros hacemos a través de este tercer encuentro de familias adoptivas, pues Ujú. es poner a servicio de todas las personas interesadas en conocer acerca de temas de adopción, a familias que ya han adoptado y que quieren seguir capacitándose, a familias que quieren adoptar y que quieren conocer más de adopción, inclusive también para aquellos profesionales que están acompañando a estas familias o que están interesados en acompañar a estas familias, también es un espacio donde los invitamos a participar. Son 5 ponencias en donde son las familias adoptivas quienes se vuelven las especialistas en estos temas. Ujú. ¿No? Cada familia, dependiendo pues de quién han adoptado y las características de su hija o de sus hijos o de su hijo, van a lo mejor desarrollando pues una expertise especial, a lo mejor porque el niño ha necesitado, tiene algún tema de salud y ha necesitado una atención especializada, porque a lo mejor no ha encontrado una escuela que pueda apoyarle a lo mejor en este rezago educativo, a lo mejor porque tienen un hijo biológico y tienen un hijo adoptado y se han especializado en cómo hay que hacer una crianza distinta cada vez, pero son estas familias las que poco a poco pues han ido siendo expertas en su materia, ¿no? Entonces son Sí. estas familias que pertenecen a nuestra gran familia de familias adoptivas las que nos ayudan a compartir su experiencia. Nosotros vamos a abrir, este encuentro va a ser del 26 al 30 de junio, las conexiones son por la noche vía Zoom. Y entonces aquí lo que nosotros ofrecemos es que se puedan conectar y puedan escuchar estas historias. El día 26 de junio vamos a tener una invitada especial, que es Lina Carrascal, que a lo mejor ustedes han escuchado de ella, tiene un Sí. podcast padrísimo que se llama Soy Mamá por Adopción. Y Ujú. ella pues ha estado cercana desde hace algún tiempo con nosotros y bueno, pues nos dará el honor de contarnos su experiencia también y hablarnos de la importancia también de generar esta comunidad a través de estos espacios como el que tú tienes, Geo, y de generar una comunidad de gente y de familias informadas, preparadas, sensibles, capacitadas, ¿no? Vamos a tener también el tema rompiendo los paradigmas en la crianza, justamente vamos Ujú. a hablar, ¿no? Una familia que tuvo primero una hija biológica y después adoptó y cómo tuvieron pues que cambiar, ¿no? Estos estilos de crianza y adecuarlos a una nueva forma que a lo mejor ni siquiera pues es muy particular de las adopciones, sino que a lo mejor quienes tenemos más de un hijo tuvimos que ejercer una crianza distinta con cada uno de Sí, ellos, ¿no? así Pero es. bueno, pues ellos nos irán platicando esta experiencia de la diferencia que han tenido con un hijo adoptivo, con un hijo biológico, ¿no? El 28 de junio vamos a hablar de una historia muy hermosa que habla de amor incondicional, amor que sana. Es una experiencia muy hermosa de uno de nuestros niños que atravesó por un proceso de salud muy delicado, de que nos dijeron a lo mejor no pasa la noche. Estaba Uf, muy bebecito cuando esto pasó. Y la familia se comprometió a cuidarlo, a quererlo, aceptaron la propuesta de su asignación sabiendo que el bebé pues estaba en esas condiciones de salud sí, y por sí. supuesto que el niño sanó al Ay, segundo día que sí. tenía a sus papás ahí con él en el hospital. Entonces es una historia muy hermosa, ¿no? Saber en efecto cómo el amor sana. El Sana. 29 de junio vamos a hablar pues de la importancia de una familia preparada que nos lleva y nos encamina hacia una adopción exitosa, ¿no? Y eso lo creemos claramente. Mientras más preparada y más capacitada está una familia,
más lista está para salir adelante de los problemas y de las crisis que como familia vivimos. Entonces tenemos una familia que ha estado muy comprometida, que incluso se han capacitado contigo también, tú los conoces. Y entonces ellos todo el tiempo, aunque ya llevan varios años con sus hijos, ellos están comprometidos con esta capacitación, con saber cada vez más, y esto les ha hecho que las crisis pues no sean tan duras, ¿no? Y que nos vayamos encaminando hacia una adopción exitosa. Y bueno, al final de la semana, el día viernes 30 de junio, vamos a tener a una maestra en trabajo social que tiene toda la experiencia del mundo trabajando en adopciones, que es la doctora Gabriela Ruiz Serrano, que será, tenemos el honor de que comparta con nosotros. Ella también es siempre nuestro sensei, a quien estamos buscando siempre que nos asesore. Y ella, pues a través de este camino de mucha lucha por los derechos de los niños, pues también nos estará hablando, ¿no? Acerca de qué se necesita en este camino de las adopciones. Vamos a generar un espacio de compartir ahí con las familias y ella nos va a platicar un poco, pues, de los retos y satisfacciones que también como profesional conlleva el acompañar a estas familias. Entonces, bueno, pues nosotros les pedimos una cuota de recuperación para entrar a todo este encuentro, que nos ayuda muchísimo, porque nosotros, pues al ser una fundación privada, vivimos de la generosidad de la gente. Entonces, bueno, nosotros les pedimos a las familias que por dispositivo, pues puedan pagar la cuota de 400 pesos y entran a todas las conferencias, pues quienes las quieran tomar de ahí del dispositivo. Pero pues bueno, Geo, gracias por el espacio y a mí me gustaría regalarte 3 pases para pues 3 familias que quieran ahorita escribir, que se interesen y no sé si quieras tú, como tú quieras a lo mejor regalarlas, pero para tu audiencia te regalamos 3 entradas y agradeciéndote por este espacio. Y por supuesto ustedes están totalmente invitadas. Pues los 3 primeros que aparezcan aquí en los comentarios, que digan yo quiero participar o quiero la cortesía, ¿no? Claro. Se nos hacemos llegar. Muchas gracias. Claro que sí, Geo. Y bueno, aquí está también la liga para que se puedan inscribir, ¿no? A este encuentro. Y ahí vendrán también los datos para hacer el depósito, ¿no? Así es. Sí, pueden pagar por PayPal o a la cuenta de la fundación y reciben ya su liga para que puedan conectarse a todas las conferencias. Buenísimo. Aquí va ya a estar muy hay bonito. Una persona que dice, yo ya compré mis boletos. Ay, qué padre. Para ahí presente, ¿no? Entonces, pues anímense los que quieran sus cortesías. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí voy a poner la invitación, ¿no? Que es, quedamos un poquito afuera tú y yo, pero la invitación del 26 al 30 de junio, de las 19 a las 21 horas, Fundación Unido. Y la liga para poderse inscribir. Y pues nada, muchísimas gracias, Rosy, por toda esta información. Ya aquí ya se están apuntando, ya los estamos tomando nota. Qué padre, claro. Sí, nada más que nos dejen su correo y con todo gusto les enviamos sus correos. Sí, nosotros nos ponemos en contacto a través de aquí de las redes para que te mando yo sus datos, ¿no? Su información. Sí, Geo. Y pues nada, muchísimas gracias de verdad por esta plática, Rosy. La verdad es que aprendimos muchísimo y pues a seguir promoviendo el acogimiento, ¿no? Que tanto bien le va a hacer a los niños para que no permanezcan tanto tiempo institucionalizados y que estén con una familia que les brindará pues todo lo que necesitan para desarrollarse. Sí. Así es, ¿no? Ojalá que muchas familias al escuchar esto pues se animen, ¿no? Les invitamos a conocer pues nuestras redes sociales de Fundación Unido, nuestra página, ¿no? Que también puedan revisarlo, ¿no? Es www.fundacionunnido, es con doble N, unido. Lo voy a poner también en los comentarios. Sí, claro, y quienes se interesen, pues digo, nada pierden por escuchar una reunión informativa, déjense enamorar por el proyecto. Nuestras niñas y niños en México lo necesitan y merecen vivir en lugares amorosos, dignos, en donde pues podamos brindar todo lo que necesitan. Así es. Y somos una sociedad solidaria, la verdad. Entonces yo creo que podría tener éxito este programa en México, ¿no? Y en Latinoamérica también. Así es que pues muchas gracias. Ay, gracias a ti, todos los que nos escucharon también. Y pues estaremos también con nuevos programas, nuevas entrevistas.
y aprendiendo mucho también de especialistas como Rosy. Te agradezco gracias. muchísimo, Geo, te mando un abrazo con mucho cariño. Igualmente, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todos.